27 de junio se va a estar efectuando aquí en Lima el 20º Campeonato Latinoamericano Infantil y Juvenil de Tenis de Mesa, Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa, y algunos de los destacados representantes del país se preparan a conciencia para dar lo mejor en esta experiencia de la blanquirroja del tenis de mesa. Desde el 16 al 27 de junio se dará inicio al 20º Campeonato Latinoamericano Infantil Juvenil de Tenis de Mesa Junior y Cadet Open. Antonio Gómez, presidente de la Federación de Tenis de Mesa, nos contó más al respecto. Participan cerca de 14 países y cerca de 200 jugadores. Y se va a llevar a cabo en el Club Regatas Lima en el kilómetro 20. Las puertas están abiertas para todos los deportistas, para todos los hinchas, para toda la gente que quiera ir a espectar este extraordinario torneo. El presidente remarcó que tienen posibilidades de medalla, pero el objetivo es ganar de manera general. Nosotros hemos contratado a un entrenador ruso que está levantando el nivel de tenis de mesa. Tenemos varias medallas para que podemos ganar, pero la idea es ganar la general y creo que los chicos están preparados para eso. Por su parte, Yanina Nieto, quien se preparó en Singapur, afirmó que entrenan para esta competición y poder darle alegrías al país. Sí, muy concentrada. Estos 2 días estamos entrenando muy fuerte para que el domingo empecemos todo con fuerza. Voy a dar lo mejor de mí 100% para sacar la medalla individual y clasificar al mundial, a representar a Perú.